Esta semana, Carlos Parra, que me honra, es un joven que yo encontré por internet en una convocatoria pública. En el 2014 yo llegué a la Cámara por Bogotá y dije, aunque sea representante de Bogotá, un congresista va a legislar para la nación entera y en mi oficina, en mi equipo, tiene que haber gente de región que no nos haga olvidar nunca que Bogotá es un pedazo, pero que nuestro reto es nacional y por convocatoria pública, sin conocerlo, sin tener ningún vaso comunicante y con un proceso de selección riguroso, lo conocí y nos honra y es un ejemplo del proceso político que hemos sembrado, pero como lo dijo alguien, esta siembra la empezó fue Carlos Ramón. Y viendo ese video y el tesón y lo complejo que es hacer organización política, el profesor Antanas Mocus, que le manda un saludo, Carlos Ramón, a usted, a Luz Dana, a toda la familia y sobre todo en este reconocimiento público, él como copresidente, nos dijo hace unos 10 años, el mejor headhunter, es decir, el mejor cazatalentos de Colombia es Carlos Ramón González. Porque Carlos Ramón ha tenido la paciencia, la dedicación, la filigrana, en las buenas y en las malas, en temporada alta y en temporada baja, cuando nos va bien y estamos en el éxito y cuando hemos caído. Y el único, o de los pocos, y a Rodrigo Romero, que le dije, confidente, usted no cuente que vamos para Bucaramanga, qué sorpresa. Rodrigo nos guarda secretos, entonces no avisen porque Carlos nos avisó y Danovis, porque somos un mismo partido, una misma familia, y hay que pasar páginas, concejal Barajas, estamos de amores, todos los dolores los vamos superando y hace parte del crecimiento de nuestro partido, aprender a manejar nuestras diferencias internamente y competir con fraternidad, y somos un equipo. Pero Carlos Ramón, y cuando yo veo un video así y el recuento, el partido Alianza Verde es un patrimonio público. Los partidos son organizaciones de interés público. Por eso son colectivas y por eso el Partido Verde tiene, entre otras virtudes que aquí no hay un dueño, un caudillo. Hay unos liderazgos múltiples en todos los niveles y vienen los relevos. Y aquí de Santander sí que ha sido cuna y se va viendo ese proceso, pero todo esto ha sido posible porque Carlos Ramón ha tenido la dedicación, la paciencia, el juicio, la amplitud y la capacidad de incluirnos a todos y a tantos diversos. Y hemos tenido las mejores temporadas de armonía y trabajo colectivo y hemos tenido otras de diferencias. Pero la consolidación del partido, que es un instrumento, un medio. Carlos Ramón dice, yo no, mi fin no es el Partido Verde, mi fin es transformar a Colombia. Y si se llama verde, que sea verde. Pero nunca nos equivoquemos que el partido no es un fin en sí mismo. Es un instrumento, un medio. Y funciona para transformarle la vida a los colombianos, para un país menos desigual, donde los hombres y mujeres, sin importar dónde nacen, puedan tener oportunidades, o no estamos haciendo nada. Y eso implica además que con la actitud que él ha asumido de bajo perfil, que lo fácil uno es buscar ahí pantalla y ser el famoso. Carlos Ramón ha sido un tejedor y siempre como un entrenador, hoy que venimos a fútbol, entre otras, que ayuda a que brillen los liderazgos, a que nos formemos, entrenemos y a lograr ese trabajo en equipo. Entonces, Carlos Ramón, con la sinceridad del corazón, compañero, gracias por hacerlo posible, porque muchos en algunos momentos del partido, yo me voy, yo he dicho eso, y él no, y él es el que siempre ha estado ahí, y gracias a él y solo por eso, el partido no solo existe, sino crece y mejora para cumplir su función social, que es impulsar, concretar el cambio que Colombia necesita. La desigualdad nos obliga a todos a trabajar y aquí que es una célula multipartidista, un gusto conocerlos, compartir con varios de ustedes. Sé que Carlos Danovis, Carlos le sacan canas, pero
es parte del ejercicio y de la transformación. Así que Luz Dana, que además es una dirigente política, es fundadora del partido. Muchos a veces por temporadas la hemos conocido como la esposa de una mujer berraca, dirigente política. Yo que sé qué es eso de compartir con un dirigente también la vida personal, pero Luz Dana es de las mujeres berracas, así que doble rol. Pero aquí está en condición de mujer política y también, por supuesto, de compañera, que juntos han hecho tejido peldaño a peldaño en las buenas y en las malas esta casa que solo está para servirle a cambiar a Colombia. Muchas gracias. Saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy, a los secretarios de despacho nuevamente un saludo, al exconcejal de Bucaramanga, Fabián Oviedo Pinzón, también un saludo especial. Alcaldesa de nuestra ciudad capital, alcaldesa mayor, la invitamos también al micrófonos para que nos acompañe y dirija algunas palabras. Muy buenas tardes ya para todos y todas. Qué placer volver a estar en Bucaramanga, en Santander. Una de las cosas que extraño en mi rol de senadora es poder viajar por Colombia, trabajar con gente maravillosa de todas las regiones. Pero qué bueno volver hoy, no solamente para reencontrarme con caras amigas, a apoyar a nuestras jugadoras maravillosas, sino sobre todo para exaltar a un gran amigo como Carlos Ramón. Muy merecido este reconocimiento para Carlos Ramón. Carlos Ramón es un hombre, como decía Jorge Londoño en su video, que se ha jugado toda su vida por sus convicciones, que se ha jugado por actuar en colectivo, que ha sabido construir para todos, siempre con una modestia, con un bajo perfil, procurando unir, crear puentes, construir liderazgos, encontrar gente de todos los orígenes, de todas las regiones, que compartan una misma visión, construir una Colombia justa, una Colombia reconciliada con el medio ambiente, con la tierra, consciente del cambio climático, una Colombia de oportunidades, una Colombia de empresarios, que ha sido un tema siempre muy importante para Carlos Ramón, que siempre dice, claro que los derechos humanos, la justicia social son nuestras causas, pero como partido alternativo de centro izquierda también tenemos que aprender a construir riqueza, a construirla sosteniblemente, de manera justa, de manera equitativa, a exaltar a quien es capaz de generar trabajo, de generar emprendimiento, de generar innovación, oportunidades para propios y extraños. Y eso es lo que Carlos Ramón ha hecho a su parte a lo largo de su vida. Unir esfuerzos, tender puentes, aprender, construir, innovar. Es un extraordinario innovador empresarial y también un extraordinario innovador social y político. Y por eso lo queremos, lo apreciamos, lo respetamos, pero también, debo decir, es un extraordinario demócrata, no solamente por creer en la democracia y en la competencia electoral legítima, sino porque el talante de un demócrata también se mide no solamente en las coincidencias, sino sobre todo en las diferencias. Y Carlos Ramón es un hombre que siempre ha sido respetuoso en todas las controversias internas o externas, por dentro o por fuera del partido. Siempre con la frente en alto, siempre con jugadas limpias, con propósitos claros, con argumentos y nunca, nunca con una jugada sucia contra nadie en particular, coincida o no coincida con sus opiniones. Eso hace parte de un talento extraordinario que refleja calidad humana, calidad personal, calidad política, por supuesto calidad profesional, calidad de liderazgo, que es algo que abunda en Colombia, sin duda, pero que tenemos que aprender a confluir. Líderes y lideresas maravillosos y extraordinarios hay muchos en Santander, en todas las regiones, en Colombia. Pero líderes que sepan convocar antes que dividir, cooperar antes que competir, construir antes que destruir,
No son tantos, desafortunadamente, y ese es uno de los desafíos que tiene Colombia. Aprender a tener liderazgos individuales y colectivos constructivos, convergentes, no divisivos, que no aprovechen los rencores de cada campaña para profundizar divisiones, sino que sepan mantener las diferencias, competir legítimamente en ellas, porque para eso es la democracia y los procesos electorales, pero que sepan trascender, que nunca entren al plano de dañarse a nivel personal, individual, innecesaria e inútilmente. Ese ha sido Carlos Ramón en lo que a mí me consta desde que lo conozco. En el 2013 creo que tuve la oportunidad de conocerlo en detalle, conversar. Luego muy generosamente no todos los partidos le abren a uno las puertas para entrar a competirle a los que ya tienen unos votos adentro. Pues eso fue lo que hizo Carlos Ramón conmigo en el año 2014, muy generosamente. Me abrió las puertas, me invitó a entrar a un mundo al que yo le había oído durante mucho tiempo. Yo para lo público he estado siempre, pero para lo electoral había tenido grandes resistencias. Finalmente, en el 2014, me invitó a ser parte de la lista del Senado de la Alianza Verde. Y aquí vamos, cada uno en su rol, como dirigente del partido, como dirigente social, como concejal, como diputado, como alcalde, como alcaldesa, como gobernador. Hoy, con el gusto de acompañar a Gustavo Petro, a Francia Márquez como nuestros nuevos dirigentes de Colombia, con una enorme ilusión de ser parte de ese cambio tan luchado, ese cambio que nos tomó más de 200 años construir, más de 40 años de lucha democrática desde la izquierda, entendiendo que era por medios pacíficos y no violentos, como podíamos lograr un cambio constructivo y positivo para Colombia. Todo en la vida también no implica solamente tener aciertos, es también de las decisiones equivocadas y de los errores que muchos aprendemos. Y hay sin duda quienes alguna vez creyeron que era por la vía de la revolución y la lucha armada y fueron capaces de tener la visión y la valentía de decir, no, ese no es el camino, ni para mí en lo personal, ni para mi equipo, ni para el país. Enmendar el camino, dar una lucha, marcar un sendero democrático, eso fue lo que hizo el M-19, que fue el primer grupo que se desmovilizó en Colombia, que trazó un camino de paz, que pagó un precio muy alto al principio. Más se demoró en desmovilizarse que fuerzas extremas en asesinar a su líder, a Carlos Pizarro. Y sin embargo, Antonio Navarro y Carlos Ramón y tantos otros no perdieron la fe, no perdieron la convicción, no se dejaron llevar por el apasionamiento del momento, sino que mantuvieron sus convicciones. Será una lucha pacífica, será una lucha democrática, quizás será una lucha demorada, pero esa es la única que vale la pena dar. Y la dieron. Y yo entiendo perfectamente por qué Carlos Ramón está tan conmovido. Me conmuevo yo, imagínense él, si ha sido su lucha, su construcción de tantos y tantos años para ver finalmente a uno de sus líderes, de su copartidario, de sus sueños, como Gustavo Petro, llegar a la presidencia de la República. Mucho esfuerzo para coronar un paso, pero también, todos lo sabemos aquí, somos muy conscientes de ello, un esfuerzo que apenas empieza. Lidiar con las enormes expectativas, con los enormes sueños, con las enormes dificultades de transformar a Colombia no es fácil. Quienes llegan a una corporación como esta, al Consejo o a cualquier corporación, es un ejercicio de aprender, de encontrarse con vacíos de información. Uno muchas veces desde afuera es apasionado y está bien, es constructivo y moviliza, pero cuando llega a un sitio se da cuenta a veces de la cantidad de información que uno no tenía, de las complejidades de gobernar, de estar al frente de la toma de decisiones públicas que uno no tenía. Y eso lo vuelve mucho más, diría yo, solidario con las dificultades. No transigente con las convicciones, porque las convicciones son las convicciones y así debe ser. Todos poco a poco hemos ido aprendiendo ese camino. La Alianza Verde ya ha tenido el enorme desafío y oportunidad de representar a los bumangueses, a los santanderianos, a los colombianos en diferentes corporaciones públicas. Nos honra profundamente ese ejercicio de trabajo colectivo, de liderar la que sigue siendo hasta hoy la iniciativa de participación ciudadana de mayor respaldo en la historia de Colombia, la consulta anticorrupción que sigue teniendo el récord
de más de 11.600.000 votos. Nadie ha superado esa votación colectiva, ni siquiera en un cargo de elección popular. Eso demuestra que la fuerza de unidad de los colombianos por una causa, sea la paz, sea la corrupción, la lucha contra la corrupción, sea el cambio climático, sea el páramo de Santurbán, la protección del páramo de Santurbán. Hoy el cambio y la justicia social son siempre el camino. Son siempre el camino. Y que eso que antes, quizás cuando Carlos Ramón empezó a formar formalmente ya la Alianza Verde, hace cerca de 20 años, esas ideas parecían lejanas, ¿no? En ese momento. Y hoy cada vez tienen más vigencia, más evidencia, más necesidad y más respaldo. Eso se llama visión. Y por eso, por esa visión, por ese talante individual, por ese liderazgo, por esa capacidad de convocar y unir, es que hoy todos exaltamos con mucho afecto y con mucho cariño a Carlos Ramón. Le reconocemos su trayectoria, su talante, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha aportado y lo que nos va a seguir aportando, porque va a haber Carlos Ramón para rato, no tengamos la menor duda. Lo necesitamos ahora más que nunca, porque su sapiencia, su capacidad de construir puentes, va a ser fundamental para la construcción de ese enorme frente amplio entre la sociedad colombiana, las mujeres, los jóvenes, las diferentes fuerzas sociales y políticas que confluimos en la elección de Gustavo Petro y de nuestra maravillosa vicepresidenta Francia Márquez. Ahora tenemos el deber de conformar ese gran frente amplio. Digo el deber porque es el deber, no solamente es la oportunidad, no solamente es la necesidad, ese es nuestro deber en este momento. Cada generación tiene un deber en un momento de la historia. Una generación que tuvo el deber de dejar las armas y ayudar a construir democracia. Una generación como el movimiento estudiantil que tuvo el deber de promover una salida democrática a la Asamblea Nacional Constituyente. Una generación de jóvenes estudiantes que tuvo el deber de tomar la causa de la educación pública y la ha venido sacando adelante. Una generación de ciudadanos que nos unimos para sacar adelante la consulta anticorrupción, defender la paz, desmovilizar a la que fue la guerrilla más grande y violenta desafortunadamente en la historia de todo este continente. Hoy somos la generación que tiene que unirse para construir un enorme frente amplio de fuerzas sociales y políticas que sostenga este proceso de cambio y transformación en el tiempo, que lo nutra, que lo amplíe, que lo lleve, como ya empezamos desde lo territorial a lo nacional, y que vuelva y lo retroalimente en todas esas instancias, que lo haga sostenible en el tiempo, no a las personas, sino al proceso de perseverancia, de cambio, de construcción de justicia social. No vamos a sacar al Pacífico colombiano de la enorme situación de dificultad y pobreza en la que está, si no nos unimos en un proceso sostenido. Y Bucaramanga ha sido ejemplo y cuna de que esos liderazgos que salen de lo territorial desde abajo se vuelven grandes procesos colectivos y procesos nacionales. Y sin duda desde aquí le mando un abrazo enorme a un gran amigo, a un gran santanderiano como Rodolfo Hernández, que nos acaba de dar también un ejemplo de liderazgo enorme, que hay que reconocer, que hay que acercar, porque ante todo somos ciudadanos. Yo me acuerdo cuando llegué aquí siendo senadora, vine en el 2015 y estaban un buen amigo y a una persona que yo no conocía como Rodolfo en ese entonces, un buen amigo que era Leonidas Gómez, que estaba de candidato a la gobernación. Y vine y dije, bueno, yo estoy aquí, ¿cómo ayudamos? Pues estamos en la campaña, ¿qué hay que hacer? Tal. Me dijeron, no, es que no, pues ahí está Rodolfo, pero no realmente no sabemos mucho de él. Pero bueno, pero busquémoslo, porque, ¿no? Si es el candidato alternativo aquí, pues no. No, bueno, pero ¿tienen alguna duda? No, lo que pasa es que tocaría tender puentes. Bueno, pues llamémoslo, la peor diligencia es la que no se hace. Y lo buscamos, faltaba como un mes para las elecciones, me acuerdo, y nos recibió muy amablemente en su casa, él siempre dicharachero, abierto, franco. Finalmente lo convencimos, le dijimos, hombre, queda un mes de campaña, vengan, ayudémonos, aquí tenemos un gran candidato a la gobernación, usted está haciendo una cosa que parece quijotesca a la alcaldía, démosle. Bueno, pues Rodolfo fue alcalde electo de Bucaramanga, hizo una gran alcaldía, sigue teniendo un proceso maravilloso y va a seguir siendo una persona muy influyente que creo yo, con todo respeto, debe ser parte de ese gran frente amplio. Estamos es para unir personas que han demostrado tener un talante franco, directo,
de anticorrupción, de verdadera lucha por la justicia, por el páramo de Santurbán, por las causas ambientales. Hay que enmendar, seguramente, ¿quién no ha cometido errores? Yo también, todos los cometemos. Y vamos enmendando y vamos aprendiendo y vamos doblando páginas, como se ha dicho aquí. De manera que qué maravillosa ocasión volver a Santander y a Bucaramanga para volvernos a encontrar, a abrazar, a recordar lo mucho que hemos logrado juntos, lo mucho que ha logrado Bucaramanga, Santander, Colombia, la enorme ilusión que nos embarga hoy, pero también la enorme responsabilidad que nos embarga en los próximos años para poder sacar adelante esta ilusión y este deseo contundente de cambio que tiene Colombia, del cual hemos sido promotores y de cierta manera también protagonistas. A Carlos Ramón, que lo ha hecho posible, que lo ha construido a lo largo de tantos años, nuestro afecto, nuestra gratitud. Gracias por estar siempre, querido Carlos Ramón, con la misma disposición, la misma paciencia, la misma generosidad, la misma creatividad de tener siempre una salida que no parecía tan obvia en situaciones tan difíciles. Que tu liderazgo, tu talante y tu sabiduría nos siga acompañando, hombre. Un gran abrazo.